Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El tema que vamos a tratar el día de hoy puede resultar de gran importancia para todos aquellos que desean aspirar a una residencia hospitalaria en el área de estomatología. Y el tema es mi experiencia en el ENARE. Muy bien, para empezar, ¿qué es el ENARE? El ENARE es un examen que realiza cada año la Secretaría de Salud con el objetivo de reclutar aspirantes que desean ingresar a una sede hospitalaria para realizar estudios de especialidad en el área de estomatología, a saber, cirugía maxilofacial, prótesis maxilofacial y estomatología pediátrica. En septiembre de 2012 yo realicé el ENARE con el objetivo de intentar ingresar al famosísimo Instituto Nacional de Pediatría. Afortunadamente ese año fui seleccionado para cursar la especialidad en dicha institución. El objetivo de este video es contarles desde mi experiencia personal cómo es el ENARE, qué viene, cómo fue el proceso en ese entonces, que fue, como les comento, en 2012. Y aunque no dudo que hoy en día, en pleno 2023, casi 2024, pueda ser un tanto distinto, esto puede ayudarles para poder orientar sobre qué es lo que viene en el examen, cómo lo califican, etcétera, ¿no? También en otro momento realizaré otro video para explicar mi experiencia en el proceso de selección para ingresar a dicho hospital. Me gustaría explicar un poco sobre el proceso de inscripción al ENARE. Yo me inscribí al ENARE en el mes de marzo de 2012. En ese entonces todavía me encontraba cursando mi servicio social. Y aunque faltaban como unos 6 meses para concluirlo, se me permitió inscribirme. Entonces yo me metía diariamente a Google, ponía en el buscador ENARE 2012, hasta que en algún momento se habilitó la plataforma para subir la información. Me pedían información personal como nombre, fecha de nacimiento, CURP, RFC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también pedían que yo subiera en PDF mi título y mi cédula profesional, que en ese entonces pues evidentemente no la tenía. Sin embargo, el sistema, no recuerdo bien, pero me permitieron subir un documento que fuera como probatorio de que mi título lo tendría antes de ingresar a la especialidad en caso de que fuera seleccionado. Desde el mes de marzo que me inscribí hasta el mes de septiembre que presenté el examen, me puse a estudiar como loco. Debo de decir que yo me ponía a preguntarle a amigos, a conocidos que habían hecho el examen, ¿qué viene? ¿Qué estudio? ¿No? Esa era una de las preguntas que más comúnmente todos aquellos que deseamos entrar a un hospital nos preguntamos, nos hacemos, ¿qué es lo que viene en ese examen? ¿No? Todos mis conocidos que ya habían hecho ese examen me decían, no, pues viene pura patología, estudia pura patología, ¿no? Y bueno, en efecto eso fue lo que hice. Recuerdo que en ese entonces no me despegaba del libro de Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea de Philip Sapp, el cual es muy bueno, me ayudó a enriquecer mis conocimientos en patología, pero debo de decir que ese ejemplo que me daban de que era exclusivamente patología bucal es falso. Debo de decir en este momento del video que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, el ENARE no tiene nada más allá que cualquier conocimiento que un odontólogo de práctica general debiera tener. Personalmente, cuando yo realicé el examen, no existían cursos para poder prepararte para el examen. Me tuve que preparar, pues, a como Dios me dio a entender, por consejos de amigos, por consejos de colegas que ya habían hecho el examen, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día veo en redes sociales que hay cursos para prepararte para el examen nacional, lo cual me parece una excelente opción. Pero quisiera aprovechar para mencionar específicas cosas acerca de este tema, ¿no? Los cursos te van a dar, en efecto, pues conocimientos sobre el tema, ampliará tus conocimientos. Sin embargo, debo de mencionar que en el ENARE no viene nada más allá de lo que un dentista debería de saber, ¿sí? Ahora, debo de mencionar también que el ENARE, pasar el ENARE, no significa nada en realidad. El ENARE constituye solo el primer filtro de varios para poder ingresar y ser aceptado a la especialidad. Entonces, el ENARE solamente es, digamos, el filtro para poder reducir un número muy amplio a un número pequeño que posteriormente pasará
a una serie de evaluaciones a nivel hospitalario, de los cuales posteriormente se reducirá todavía más el número y saldrán los aceptados para cursar la especialidad. Y bueno, finalmente llegó el día del examen. En ese año, 2012, el ENARE se realizó en la FES Iztacala. Yo vivo al sur de la Ciudad de México, me queda súper lejos, pero bueno, yo llegué puntual a la hora indicada el día del examen. Debo de decir que cuando llegué ahí a la FES, me di cuenta que había mucha gente con el libro de patología leyendo, el libro de patología de SAP, el que les acabo de comentar. Y bueno, pues yo creo que era algo que se sabía, ¿no? Como que ya era un rumor que se mencionaba, estudia de ese libro. No sé si hoy en día sigue siendo igual, pero en ese año sí así fue. Y vi a más de uno dándole la última ojeada al libro antes de ingresar al examen. Bueno, pues ya da la hora, nos suben a un aula y nos quitan todos los celulares, nos quitan absolutamente todo, no puedes ingresar con nada. Al momento de ingresar al aula te asignan una computadora y te dan las instrucciones, te dicen no comiences nada, no aprietes nada, espérate a que todos se sienten, asuman sus lugares y escucha las instrucciones. Bueno, ya dadas esas instrucciones, comienza el examen. El examen dura aproximadamente, o en ese entonces, duró aproximadamente como unas 4 horas, más o menos. Y fueron como unas 250 preguntas aproximadamente. Debo de decir que en el examen, bueno, pues vienen preguntas de casos clínicos. Casos clínicos donde se producen o se desprenden preguntas sobre el mismo. Por ejemplo, paciente femenina de tal edad que vive con diabetes, vive con hipertensión, le duele un diente, el dolor es nocturno, el dolor es espontáneo, no sé, de analgésicos, por ejemplo, punto. La primera pregunta que te hacen es, ¿la paciente vive con diabetes? Dime por favor valores normales de glucosa, valores normales de hemoglobina glucósica, por ejemplo, ¿no? Todo el examen es opción múltiple, todo. Sin embargo, del caso que te describen, te hacen una serie de preguntas y le dan un fuerte enfoque médico a las preguntas, a los temas que te dan. Y vienen tanto temas de cuestiones en odontología en adultos, odontología pediátrica, también, por ejemplo, pacientes que viven con comorbilidades, repito, hipertensión, diabetes, etc., ¿no? Entonces, después de una serie de preguntas sobre el tema en particular, sobre el caso que te dicen del paciente con diabetes, hipertensión, etcétera, te preguntan también, pues, ¿qué diagnóstico tiene ese diente? ¿Qué opinas del diagnóstico de ese diente, ¿no? Y bueno, pues ese es un montón de casos clínicos donde se desprenden también conceptos generales sobre odontología, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que preguntaban la clasificación de Kennedy sobre un paciente que te describían parcialmente desdentado, ¿no? Y el coco de muchos, y sería una sugerencia que yo puedo hacerles, es, te preguntan también sobre normas oficiales, por ejemplo, normas oficiales que regulan el manejo de los residuos peligrosos del RPBI, las normas oficiales que regulan la odontología, que hoy en día se sabe, bueno, que ya se va a eliminar la norma 013, ¿no? Qué lástima, pero estudien todo acerca de cuestiones epidemiológicas sobre las normas que regulan el manejo de los residuos, que regulan, por ejemplo, el manejo de la sangre, de los tejidos extraídos. También el examen tiene una parte de comprensión en inglés. Te ponen algunos textos, supongo yo que de algún artículo científico, de algún libro, y te piden que lo leas. Posteriormente, también en opción múltiple te hacen preguntas sobre la comprensión del tema que acabas de leer, ¿sí? Entonces ahí te dicen, bueno, a ver, con respecto al texto anterior, que no sé cuántas personas se incluyeron en el estudio, qué enfermedad tenía,
únicamente con el objetivo de verificar tu comprensión en el idioma inglés, ¿no? En textos científicos del área de odontología. ¿Qué otra cosa les puedo externar? Bueno, pues en realidad, al terminar el examen, te imprimen una hoja donde vienen todos los porcentajes que tú tuviste en cada uno de los rubros. En esos porcentajes, o en esos rubros más bien, viene, por ejemplo, ciencias básicas, así es como en ese entonces lo imprimían. Ciencias básicas, que se refiere a cuestiones de anatomía, fisiología, etcétera, manejo clínico, diagnóstico, patología, ¿sí? Es decir, como si fuera un examen de asignaturas en odontología. Es decir, ¿cuánto sacaste en anatomía y fisiología? ¿Cuánto sacaste en diagnóstico periodontal? ¿Cuánto sacaste en diagnóstico clínico, por ejemplo, ¿no? En el momento que tú terminas el examen, te levantas, lo das por terminado y te diriges a un sitio donde te imprimen el resultado. Y yo personalmente les puedo externar que cuando terminé el examen me imprimieron la hoja y vi que decía que había sacado 78.9. Y bueno, desde mi punto de vista, 70 y tantos, es una calificación baja desde mi punto de vista. Yo dije, no, bueno, pues ya estuvo, ya valió, no me quedé, ¿no? Bueno, no pasé ese primer filtro. Y salí un poco frustrado, la verdad. Yo dije, bueno, pues ya ni modo, será para el próximo año, ¿no? Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que de los aceptados para el curso o para el proceso del siguiente paso, la persona más alta había tenido 79. O sea, fui el segundo más alto. Y yo me sentí, pues no sé, burro, no sé. Yo decía, no, pues cómo saqué 70, ¿no? Pero no, en realidad la media aproximadamente es de 8, ¿sí? Entonces creo, sin planearlo, sin saberlo, sin imaginarlo, tuve el segundo lugar en el examen, me refiero dentro de los aceptados para ingresar al segundo paso, que es la evaluación hospitalaria. Y bueno, pues terminando el examen, pues ya te dan tu hoja, te piden que te salgas, regresas al aula, te dan tu celular, te dan tus pertenencias y adiós, ¿no? Termina el proceso del examen y empieza el proceso del estrés. Me quedaré, no me quedaré, ¿qué va a pasar, no? Entonces, les puedo decir que aproximadamente tardaron como un mes, más o menos, en contactarnos a los aceptados. Debo de mencionar que yo no tenía ni la más remota idea de que había sido el segundo más alto en ese momento. Sí, o sea, yo dije, bueno, pues no creo quedarme y bueno, ya ni modo, ¿no? Sin embargo, en el mes de octubre aproximadamente, me mandaron un correo que decía INP Informa, me acuerdo muy bien. En ese mensaje, en ese correo, pues venía información relevante. Bueno, ha sido seleccionado para cursar la segunda fase de evaluación que se va a llevar en tales días, tales semanas, etc., ¿no? Yo abrí el correo para ver a los destinatarios y pues había 20 personas aproximadamente, incluido yo. Es decir, del gran número de aspirantes se redujo a 20. Y posteriormente de esos 20 aceptaron a 6, ¿sí? Hoy en día tengo entendido que en el Instituto Nacional de Pediatría se aceptan a 7 residentes. Se aumentó el número por un residente, según yo. Voy a investigar y lo subiré en otro video. Pero bueno, entonces, bueno, pues cuando me mandaron esa información, pues empecé entonces a ponerme a estudiar muy fuerte, muy intenso, pero ahora sobre el tema de mi especialidad, del área que yo quería hacer, que era estomatología pediátrica. Porque en esa fase de evaluación hospitalaria, que ya haré un video exclusivamente de ella, pues te preguntan un montón del área sobre la especialidad. Además te realizan un examen sobre la especialidad que tú deseas, ¿sí? Entonces, eso lo comento para poder, pues, avisar sobre un segundo video donde explicar este proceso, ¿no? Y bueno, pues así llegamos al final de este video. Espero les haya gustado, les haya sido de utilidad.
Y bueno, pues no quiero perder la oportunidad de pedirles que si les gustó el video le pongan un me gusta, se suscriban al canal para seguir viendo videos que voy a subir periódicamente. Y pues cualquier duda pueden comentar y yo les contestaré en los comentarios. Hasta la próxima.